Inicia la cuarta temporada de Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM, ya comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotras aquí en Radio SPM, un programa de la Escuela de Salud Pública de México dedicado a divulgar el conocimiento y la ciencia para hacerlo cada vez más accesible a la mayor cantidad de personas posibles. El día de hoy, a pesar de que ya celebramos el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues no quisimos dejar pasar esa fecha para aprovechar la vida de mujeres cercanas, mujeres maravillosas que tengo el privilegio y el honor de conocer y invitarlas a este programa para que nos cuenten cómo ser mamá, cómo ser científica sin morir en el intento, cómo hacer para que las niñas en la actualidad pues encuentren en el conocimiento un aliado, un amigo, un refugio en épocas de inteligencia artificial. Y tenemos como invitadas aquí en el estudio a mujeres extraordinarias que les voy a presentar en este momento, pero también tenemos en línea, no sé si podamos empezar con Ana Karen. Les voy a presentar a Ana Karen. Hola Ana Karen, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darte este espacio. Ana Karen es astronauta análoga, ya nos va a contar ella qué es eso, emprendedora y creadora digital. Además, ella es fundadora y directora de Epic Queen. También más adelante nos va a contar sobre este proyecto de educación STEAM que es maravilloso. Y bueno, gracias Ana, voy a presentar a nuestras demás compañeras. La doctora Aremis Villalobos. Hola Aremis. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti Aremis. Ella es directora de salud reproductiva y presidenta del Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación en el Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias. Aremis, por estar aquí con nosotras. Me voy a ir así contigo, Rebeca es la doctora Rebeca Uribe Carvajal, recientemente graduada del doctorado. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, orgullosa egresada de la Escuela de Salud Pública de México. Hola, Rebeca. Hola, Lara. Hola a todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar aquí con nosotras. Marta Rizo García, la doctora Marta Rizo García. Ahorita vamos a platicar cosas padrísimas e interesantes con ella. Ella es profesora investigadora titular de la Academia de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias, Aldara. Buenas tardes a todas. Un gusto estar acá. Gracias por venirte desde allá para acá, corriendo para estar aquí puntualmente. Y Diana, la maestra Diana Patricia Díaz Pérez. Ella es química, farmacéutica, bióloga, investigadora y docente de la UAM. Gracias, buenas tardes, saludos a todos y a todas. Gracias a ti, Ana. Y bueno, las que estamos aquí presencialmente en el set de Radio SPM somos también orgullosas mamás de niñas increíbles que si no me equivoco, todas tienen una vena curiosa, un pensamiento científico nato, y para conocer de viva voz lo que para ellas significa la ciencia, qué se imaginan cuando piensan en la palabra ciencia, o si pudieran inventar algo, ¿qué inventarían para mejorar y cambiar este mundo? Esto fue lo que nos contestaron. Vamos a verlas. Laboratorio. No explorar, porque explorar no es necesariamente salir de tu habitación siquiera. Puedes hacerlo desde tu escritorio, porque desde ahí puedes descubrir muchas cosas. Descubrir e inventar cosas. Hacer experimentos. Yo me inventaría una máquina del tiempo para viajar al futuro. Para utilizar el pasado y tecnologías.
para que la gente pudiera ver lo difícil que fue para las mujeres integrarse, porque antes no podían ni siquiera entrar a las escuelas. Unos contenedores de basura que se reciclen solos. Un robot. ¿Qué tal? Buenísimas. ¿Qué podemos decir? Sí. Bueno, ya vimos lo que para ellas, cuando piensan en la palabra ciencia, ¿qué se les viene a la mente, no? Entonces, ahora sí quisiera que ustedes, que tienen ya un largo recorrido en este camino, nos cuenten qué significa para ustedes ser mujeres que se desarrollan y se desempeñan en un ámbito científico. ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo empezar yo? Bueno, pues en mi caso, yo vengo de unas ciencias duras, yo estudié actuaría, pero me dedico más a hacer ciencia, pero ciencia de tipo social, a hacer cosas de incidencia, donde la información basada en evidencia se transforma en un lenguaje mucho más sencillo, dirigido a adolescentes, por ejemplo, en la parte de salud reproductiva. Y eso realmente es muy bonito porque requiere de todo un proceso, desde generar el dato hasta convertirlo en información basada en evidencia en un lenguaje muy sencillo. Y bueno, realmente esta parte implica pues desmitificar roles, ser ejemplo de las generaciones nuevas, tratar de incidir en los problemas principales de salud pública de la población. Entonces realmente es una experiencia muy satisfactoria y muy bonita. Gracias. Gracias, Aramis. ¿Quién más quiere contarnos qué significa para ustedes ser mujeres en un ámbito científico donde efectivamente pues se han tenido que dar disrupciones históricas importantes para poder ejercerlo de manera cada vez más libre? A ver, Marta, platícanos. Yo creo que hay que colocar sobre la mesa el tema de romper las barreras y de nombrar los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Es decir, no romantizar la idea de las mujeres en la ciencia, sino más bien poner sobre la mesa que ha sido difícil para las mujeres hacerse un lugar en el espacio académico, en el espacio científico. Y lo es porque hay muchísimos estigmas y estereotipos sobre los roles que tenemos las mujeres en el mundo, ¿no? Se nos asignan principalmente roles de cuidado, se nos asignan principalmente roles de atención a lo doméstico, ¿no? Entonces, creo, y me parece que aquí todas las colegas estarán de acuerdo, hemos tenido que sortear muchísimos obstáculos, tanto en la vida personal como en la vida laboral, para demostrar que somos igualmente capaces, ¿sí? Incluso a veces en algunas disciplinas o en varias disciplinas podemos ser mejores que nuestros colegas varones, ¿no? Entonces, yo hablaría de una historia como de obstáculos, ¿no? Obviamente hablo también desde el privilegio, ¿sí? De tener una plaza en una universidad, de tener una cierta carrera académica bastante consolidada, pero siempre pesan sobre nosotras estereotipos, ¿no? ¿Y con quién vas a dejar a los niños? ¿Y qué vas a hacer si tienes que ir a dar una conferencia? ¿No? Y a los colegas hombres no les pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que ser científica, en mi caso científica social, en el mundo de la comunicación en México, implica sortear obstáculos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diana? Bueno, yo me desempeño en la ciencia, pero desde la escuela, porque yo soy profesora de nivel bachillerato y a mí me toca, yo tengo una formación también de ciencia dura, soy química, y entonces me tocan las áreas de matemáticas, física, química, que no son las más populares, pero que además están rodeadas de todas estas imágenes de hombres con batas en sus laboratorios, ¿no? Entonces, pues considero yo que desde donde yo me paro enfrente de un grupo, que son además adolescentes, es una etapa muy particular del desarrollo y de la reafirmación de las identidades, etcétera. Es importante que aunque estemos hablando de una ciencia dura, aunque estemos hablando de matemáticas, de álgebra, ahí empecemos a involucrar con nuestros estudiantes estos aspectos que mencionaba Marta, cómo se construye la ciencia, cómo es que no es algo que ya está hecho, que solamente es para ciertos hombres que son lumbreras o que fueron hace mucho tiempo, ¿no? Y que bueno, despertar en las mujeres y en los hombres que son mis estudiantes, esa visión de cómo ha sido ese camino de la ciencia distinto para los hombres y para las mujeres, para generar esa conciencia
y que entonces vayan adelante y se desempeñen donde se desempeñen. Seguramente estos obstáculos y estos estereotipos de los que hablan mis compañeras están en cualquier área, no solamente en las ciencias duras, ni en las ciencias sociales, en las humanidades, en las artes, etcétera. Ahí los vamos a encontrar. Entonces empezar con ese cuestionamiento de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y hacia dónde vamos si seguimos así. Y con esto que estás mencionando, Diana, creo que tenemos pie perfecto para darle la palabra a Ana Karen, porque algo que yo creo que es importante compartirle a las mamás y a las mujeres y a cualquier persona cuidadora de infantes o de infancias y adolescencias es por qué vale la pena fomentar este pensamiento científico que no es necesariamente solo matemáticas, química, biología, ¿no? Ana Karen, tú tienes particular especialidad en este fomento del pensamiento científico. Cuéntanos qué papel juega la curiosidad en este proceso formativo hacia el pensamiento crítico, hacia el pensamiento científico. Yo quiero muchas gracias por la invitación y quería justamente complementar de qué significa ser mujer en la ciencia hoy en día. Uh-huh. Y pues también es ser pionera, creo que es hoy romper esos estereotipos. Y como decías tú, pues yo llevo ya años alrededor de 10 años impulsando a niñas en STEM con Epic Queen, y creo que es abrir puertas a las siguientes generaciones y mostrar que la ciencia no solamente es para unos cuantos y que las mujeres también innovamos, creamos tecnología y resolvemos grandes problemas. Y me preguntabas por qué es clave fomentar el pensamiento científico en las niñas, y creo que justamente es porque tenemos que empezar a desmitificar esos role models y esos modelos de rol de que la ciencia no solamente es para los genios de bata blanca, sino que básicamente es una forma de resolver problemas y de pensar, y es un acercamiento a la curiosidad, ¿no? La ciencia creo que es pensamiento crítico, y si desde pequeñas las niñas empiezan a cuestionar, empiezan a experimentar y a buscar respuestas, no solamente les va a servir en las STEM, en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que les va a servir en la vida en general. Y además, si las niñas ven la ciencia como algo accesible, algo divertido, es más probable que se animen a estudiar carreras científicas y tecnológicas en el futuro. Y finalmente me preguntabas hace ratito qué es eso de ser astronauta análoga. Uh-huh. Y ser astronauta análoga es alguien que participa en misiones simuladas en la Tierra que imitan las condiciones del espacio, y estas misiones se hacen en lugares extremos. A mí me tocó hacer el mío en Hábitat Marte, en una región de Brasil que es como el clima es tan extremo que parece si estuvieras en Marte. Digo, no es como Marte porque claramente no podríamos habitar ahí, pero sí el clima es muy extremo, tal que parece que estuvieras en Marte, ¿no? Como desiertos, los cuevos, o por ejemplo también hay astronautas análogos que se van a estaciones submarinas y lo hacen para investigar cómo los humanos pueden vivir y trabajar en el espacio, pero también apoyando a una investigación de alguien o haciendo esas personas esa investigación. Yo como ahorita no estoy en un doctorado, entonces lo que hice fue apoyar a un doctor en astrofísica en ese espacio en Hábitat Marte, ¿no? Básicamente es estar en aislamiento, como trabajando con tecnologías espaciales y actuando como si estuvieras en el espacio. Oye, bueno, y te voy a hacer una pregunta que es la misma que le hicimos a nuestras niñas, y fue, ¿tú desde cuándo o cómo fue que encontraste en la ciencia algo inspirador para seguir en tu vida en ese entorno? Sí, creo que yo aprendí a estar en la ciencia sin querer, ¿no? O sea, mi carrera es más de tecnología, y me acerqué al lado de las STEM por el lado de tecnología, siendo diseñadora de experiencias de usuario, interfaces de usuarios, páginas web, y me empecé a acercar a tecnología a través del desarrollo web de aplicaciones, interesándome en eventos de tecnología. ¿Y qué fue lo que me llevó a interesarme tal cual por el espacio y la ciencia?
fue que hace ya varios años, de hecho cuando iba empezando Epic Queen en el 2015, apliqué un programa en Silicon Valley que se llama Singularity University. Este programa es un programa de tecnologías exponenciales para emprendedores que quieren cambiar el mundo. Que quieren cambiar el mundo con impacto social, y me aceptan en este programa que estaba adentro de las instalaciones de la NASA en Mountain View, en Silicon Valley. Es NASA Ames Research Center, y el empezar a emprender en tecnologías exponenciales dentro de la NASA me hizo como abrirme el mundo, expandirlo, y estuve 3 meses literal viviendo dentro de las instalaciones de la NASA, el Centro de Investigaciones de AMES, así lo podremos traducir en español. Pero en inglés es NASA Ames Research Center, o Centro de Investigaciones de AMES de la NASA. Wow, qué impresión. O sea, yo por mi hija, que ahorita las vamos a escuchar, yo creo que es buen momento para escuchar los testimonios de ellas. Más de una dijo que, pues, ¿qué quieres ser cuando seas mayor, o qué te interesaría hacer, o qué, con qué sueñas? Pues con el espacio, con ser astronautas. Entonces, bueno. Yo también cuando sea grande quiero ser astronauta. Ya soy grande, pero todavía te falta. Pero ya, el sueño no se quita. A un paso. Oigan, pues bueno, vamos a ver ahorita que ya sacó el tema Ana Karen, esta cuestión de, bueno, ¿qué piensas cuando eres niña y quieres imaginar hacia dónde va tu camino? Esto fue lo que nos contestaron nuestras niñas cuando les preguntamos: si fueras científica, ¿qué te gustaría descubrir o estudiar? ¿Y por qué crees que es importante que haya más mujeres científicas? Yo quisiera ser astronauta. Me gustaría descubrir las profundidades del mundo marino. Investigar sobre el agua. Me gustaría estudiar el espacio, porque ha sido uno de mis hobbies hacerlo desde que era muy pequeña. Para que aprendan muchas cosas de ciencia. Porque eso nos hace más fuertes. También podrían demostrar que las mujeres pueden hacer todo. Listo. Bueno, pues ¿qué opinan las mamás de ver a sus hijas y sus sueños ahí, más o menos preconfigurándose, ¿no? ¿Cómo acompañan a sus hijas en este camino? Cuando ven la cantidad de curiosidad que tienen. Quien esté más tranquila. Quien esté más tranquila. O bueno, miren, si quieren, Ana Karen, andas por ahí, vamos a seguir contigo. Sí. Para que nos cuentes, nos des luz en cuanto a qué tenemos que hacer estas mamás que andamos por acá y que vemos que nuestras pequeñas tienen esta curiosidad del espacio, de la ciencia y la tecnología, la robótica, la ingeniería, etcétera. ¿Cómo nos acercamos a Epic Queen? Bueno, nosotros con Epic Queen lo que hacemos son programas independientes de educación. Nuestro programa abierto al público normalmente es en verano, porque es cuando tenemos todo el tiempo para trabajar con las niñas, entonces nos pueden buscar más en verano, y normalmente nuestros programas independientes los trabajamos de la mano con empresas, y muchas veces lo que hacemos es lanzar convocatorias, así que lo que tienen que hacer es estar pendientes de lo que hacemos en nuestras redes sociales. Así nos pueden encontrar como Epic Queens en las redes sociales, y ahí estamos lanzando todo el tiempo programas y convocatorias para las niñas. Así es como se pueden enterar de lo que hacemos. Y con las mamás, yo siempre digo que la curiosidad, como tú dices, es el primer paso, y el estar pendientes de nuestras niñas, el saber qué están haciendo, como a lo mejor lo que pueden estar haciendo, no sé, en el jardín, jugando con las hormigas, estar explorando, están haciendo ciencia, y no necesariamente detenerlas, ¿no? Porque a veces decimos como, no, te vas a ensuciar, ay, no te vas a ver bonita. Entonces, como ese tipo de sesgos, pararlos para saber que, pues, las niñas primero tienen que ser curiosas, y de ahí, pues, pueden ser, ellas tienen que ser lo que pueden ver.
Entonces, también mostrarle estas role models, esas mujeres de rol a seguir que están haciendo ciencia, como ahorita, estas 4 mujeres que están enfrente de mí, bueno, 5, que están haciendo ciencia, son grandes role models, modelos de rol a seguir que nos inspiran, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso sería lo que primero tenemos que hacer para demostrarle a las niñas que la ciencia también es suya. Y bueno, no sé qué opinen las mamás ya ahorita, ya habiendo respirado la emoción. Qué emocionante es ver a nuestras pequeñas ahí desde bebecitas hasta ahora. Y no sé si les pasó, pero bueno, yo vi en Naya siempre algo que me parecía extraordinario, y era que siempre quería saber más y se desesperaba por hablar y habló súper chiquita, ¿no? Entonces, acompañar a las niñas, más allá de que sea un acompañamiento hacia las ciencias, es este acompañamiento hacia no coartarles la libertad de curiosear, ¿no? Sí, yo justamente es que a raíz de lo que decía la colega y de lo que estás comentando tú, pienso que tenemos mucha responsabilidad en enseñar a las niñas a hacerse más preguntas y no solo a buscar respuestas. Lo típico que te preguntan, mamá, ¿y esto qué es? Pues, búscalo tú qué piensas, ¿no? Es decir, voltear un poco la pregunta. Yo así lo hago hasta con mis estudiantes de metodología, ¿no? O sea, incentivar la curiosidad en el sentido de querer saber más y no solo buscar respuestas, sino buscar hacerte mejores preguntas de lo que te interese, ¿no? De lo que te apasione. Y yo al menos con Martina sí hago mucho eso, ¿no? También con Bruno, su hermano, tengo niño y niña. Entonces es voltearles la pregunta. Cuando ellas me preguntan algo en búsqueda de mi respuesta, yo les pregunto a ellos, ¿no? Y así hacemos casi un juego de ir buscando qué más se nos puede ocurrir, dónde lo podemos buscar, porque lo más fácil para un papá, para una mamá, es responder y darle como la certeza, ¿no? A los niños y a las niñas. Yo creo que hay que trabajar con las incertidumbres, con lo que no sabemos, ¿no? Y qué bueno que no sabes eso, ¿no? Yo le digo a mi hija muchas veces, qué bueno que no lo sabes, es momento de intentar descubrirlo, intentar saberlo, y eso te va a dar mucha satisfacción. Y creo que a todas seguramente nos pasa, ¿no? Cuando descubren algo ellas mismas y aprenden algo nuevo, es como una fiesta, ¿no? Entonces, creo que hay que acompañar en ese sentido, no de facilitar respuestas, sino de generar condiciones para que se hagan más preguntas. Ajá, enseñarles a andar ese camino, ¿no? De la búsqueda. Y como dice Marta, que no les genere frustración, sino la acción, ¿no? De buscar la respuesta. Por ejemplo, Quetzali me decía el otro día cómo es que cuando le pone limón a la tortilla azul, la que sí es de maíz azul, porque la que no le pasa eso, se cambia de color, ¿no? Y pregunta, ¿pero por qué? Mira lo que pasó. ¿Y por qué crees que pasó? Entonces ya de repente empieza a retomar o experiencias que ha tenido conmigo, porque ella nos ha tocado ir a la escuela de las niñas a presentarles una pequeña feria de la ciencia o algo así. Entonces va relacionando con estas sustancias, cambian de color, cuando cambian de medio y ahí van. Pero pienso también que es muy importante que vean lo que hacemos nosotras, que nos acompañen a veces al trabajo, por ejemplo. Yo tenía, cuando mi hija era muy chiquita, tenía mucho la sensación de que si se iba conmigo al trabajo o algo, se iba a aburrir, o yo no iba a ser tan productiva, o no sé, nos preocupan un montón de cosas, cómo nos están viendo. Y en un momento una amiga me decía, una muy querida amiga, Irais, que también está aquí en el instituto, pero que tu hija te vea, que se dé cuenta cuando tú te vas tantas horas, ¿qué estás haciendo? Y cómo eso también les da de comer a la familia, ¿no? Entonces, que nos acompañen, vean con lo que lidiamos cada día, que también es nuestro actuar, que no siempre es en un laboratorio. Sí, Quetzali ha ido conmigo a laboratorio a cuando doy clases, porque pues los laboratorios en los que yo estoy ahora pues son solo de docencia, y bueno, no solo, son de docencia, y bueno, ve cómo están los chicos, las chicas ahí trabajando, las preguntas que hacen, los materiales que utilizan, y ver cómo esta vocación de ciencia se puede aplicar en muchos entornos. Y esta vocación, ¿tú qué opinas, Rebe? ¿A ti cómo te ha ido con tu pequeña? Pues fíjate que yo estaba reflexionando mucho, bueno, en todo lo que han dicho, que es creo que increíble, y coincido en todo el sentir, pensar y en los métodos que proponen para fomentar el pensamiento científico.
Pero yo pensaba, por ejemplo, yo nunca me imaginé estar haciendo lo que hago, ¿no? Y muy probablemente es porque de niña no tenía yo como estas figuras o esta capacidad de imaginar que podía ser yo hacer ciencia, ¿no? Nunca estuvo como en mi haber, y creo que fui llegando un poco de manera accidentada mientras iba yo también en la búsqueda de mi propio camino, de mi propia vocación, y que algo que fue para mí súper valioso fue encontrarme con mujeres que hacían ciencia y que además como que me fueron acercando, me fueron cobijando. Entonces eso es, creo yo, súper importante, no solamente la representación desde las propias mamás, ¿no? Sino la representación de otras figuras, acercarles a las niñas libros sobre mujeres que hayan hecho ciencia, llevarlas a lugares donde hay mujeres hablando sobre ciencia, ¿no? Llevarlas ellas a ver estas experiencias, pues justamente va deconstruyendo este estereotipo con el que hemos cargado del científico varón con bata blanca en el laboratorio, ¿no? Y que se den cuenta pues que no, que es mucho más allá, y que además no solamente es esta ciencia de juego de química o de matemáticas o de física, ¿no? Sino que estamos las ciencias sociales, otras maneras como de entender y explorar el mundo, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante las representaciones, trabajar con ellas, jugar con ellas, explorar el mundo, ver las estrellas, ¿no? Ahorita creo que ellas viven en una generación que tienen un amplio acceso al conocimiento a través de diferentes medios, entonces explotar todos esos recursos que quizás no siempre hubo en todos los momentos, y apoyarlas finalmente en dejarlas ser quienes ellas quieran ser, ¿no? No necesariamente porque nosotros hacemos ciencia, esperamos de que ellas sean científicas, claro. Pero pues las acompañamos en su camino. Oigan, pues ahorita tienen un espacio para rapidísimamente decirle a sus hijas cómo desde sus áreas de trabajo aportan a la sociedad, porque antes, bueno, les prevengo, también otro bloque de lo que les preguntamos a ellos, bueno, ¿qué se siente tener una mamá científica, no? Entonces, antes de que los veamos, a ver, cuéntenles a ellas, más bien, o sea, ustedes desde sus áreas cotidianas, desde su labor, ¿cómo aportan a la sociedad? ¿De qué manera? Bueno, yo quisiera empezar un poco. Yo platicaba que tengo más expertise hacia la población adolescente, particularmente temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, el saber que estás empoderando gente, que estás informando de la manera adecuada a las y los adolescentes, que puedes llegar a cambiar su vida en el tema de prevención de embarazo en la adolescencia, por ejemplo, en tomar decisiones autónomas, informadas, empoderar a las personas, realmente es una forma muy satisfactoria de llegar a la población, de hacer salud pública. Y justo eso es lo que yo trato de hacer con mi hija, hacerle ver que tiene derechos, que esta curiosidad y demás cuestiones que se mencionaba ahorita lleva a un empoderamiento y a una autonomía, y entonces tratar de fomentar eso mismo que hago hacia la salud pública, hacerlo con ella. Gracias. Tú, Rebe, ¿qué le puedes contar a Nadia? Pues yo me hago mucho más como cuestiones de promoción a la salud, trabajo con campañas, yo he trabajado mucho con niños, ¿no? Y niñas que están en las escuelas con orientaciones hacia la alimentación saludable. Entonces yo sí trato como de platicarle mucho de lo que hago, involucrarla y de alguna manera pues también incidir un poco en las decisiones que ella toma en pro de su propia salud. Le fomento mucho el pensamiento del autocuidado, porque le digo, es importante que sepas que bueno, estoy yo tu mamá y yo te cuido, pero es importante que tú te cuides de aquí por el resto de tu vida, ¿no? Y bueno, ahora también trabajo un poco sobre sistemas de salud. Entonces, también le he platicado mucho, pues que, por ejemplo, que un científico puede desarrollar una vacuna, ¿no? Y eso es una tecnología importante, pero de nada sirve si las personas no se quieren vacunar, ¿no? O si hay alguna situación que haga que se resistan, ¿no? O más bien si el propio sistema de salud no tiene las condiciones para llevar esas vacunas a las personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, que con lo que yo hago en mi vida cotidiana, pues aporto ese granito de arena para que se pueda lograr pues los cambios importantes dentro de la salud de las personas.
Ahorita vamos a ver si coincide lo que ustedes les han contado a sus hijas no que hacen. coincide. Lo que no. Cuéntale, a ver, a Martina, a Bruno y a Martina, ¿qué hace su mamá? Fíjate que lo más difícil para mis hijos cuando les digo, oye, ¿tu mamá qué hace? Entonces, no, pues ella lee mucho y escribe mucho, ¿no? Sí. Y aparte es maestra, pero sobre todo lee y escribe y tiene miles de libros, o sea, no saben exactamente, hace años no sabían exactamente a qué me dedicaba. Cuando yo les digo que soy comunicóloga, obviamente no entienden qué significa eso, ¿no? Yo les digo, soy comunicóloga, no comunicadora, que es una primera diferencia que me interesa resaltar, y aparte pues mi formación fue más en filosofía, en sociología de la comunicación, en elementos como más de teoría, epistemología y metodología de la investigación en comunicación. Entonces si les explico así, obviamente no lo entienden, pero muchas veces les digo, miren, a veces en el mundo todo lo atribuimos a la comunicación. Es que me peleé con perenganito en la escuela, hay un problema de comunicación. Los problemas de pareja, problemas de comunicación. Problemas con el maestro, problemas de comunicación. Y así en todas partes, en el espacio laboral, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre les digo que cuando investigamos la comunicación, tenemos en nuestras manos la oportunidad de generar vínculos más sanos con las otras personas, con quienes interactuamos cotidianamente, y que eso sin duda pues genera pues más bienestar y salud mental en nosotros, ¿no? Y aparte, obviamente, un futuro socialmente más digno, más sereno, más amable, más agradable, ¿no? Y al contrario, si rompemos los vínculos comunicativos que tenemos con las otras personas, si generamos como relaciones poco sanas, relaciones violentas que socialmente pues están cada día más pues más presentes en el espacio público, con mayor desconfianza, con mayor desinterés en el otro, en la otra, con mayor desdén incluso hacia las otras personas, pues las sociedades van a ser menos habitables, ¿no? Para todas las personas que vivimos en ellas. Entonces yo les intento explicar así, ¿no? Que investigar la comunicación implica ir más allá de los medios y querer intervenir en generar pues relaciones más sanas, más saludables, más hermosas, más bellas y de mayor bienestar finalmente, ¿no? Bueno, también vamos a ver qué dice Martina de su mamá. Nada que ver. O sea, bueno, yo a Quetzali, pues ella, como les contaba, ha ido conmigo a la escuela, ve cómo interactúo con mis estudiantes, el tiempo que estoy en oficina también ve cómo interactúo con mis compañeras y mis compañeros, y desde ahí ella ve y luego me cuestiona cómo es que yo trato de pescar al vuelo ciertos comentarios. O sea, sí hago yo, por ejemplo, con mis grupos algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje que involucren esta situación de visibilización del aporte de las mujeres en las distintas ciencias, pero también, como dice Marta, eso también se observa en las relaciones entre el estudiantado, profesorado, estudiantes, profesores, cómo es que ciertas frases reafirman estereotipos, reafirman roles, y entonces ahí agarrarlo y decir, bueno, ¿a qué te refieres cuando dices, por ejemplo, me tocó hace como 2 semanas que estaba yo dando clase de matemáticas y un chico le está trabajando con su compañera y él se da cuenta en dónde se equivocaron y le dice, ay, pues yo ya sabía, tú tranquila, porque tú eres mujer, yo te acompaño. O sea, ahí esos momentos son, a ver, ¿a qué te refieres? Y entonces, sin que, bueno, sí tengo una voz que cruza paredes, pero cuando empieza una a hablar con sus estudiantes ahí de cerca de algo que no tiene que ver con la clase, como que es cuando todos voltean, ¿qué está pasando allá? Y entonces, pues también son momentos de aprendizaje, cuando se les cuestiona, y entonces empiezan a parar ya las chicas, yo pues pienso más ahora que antes cuando yo estaba en el bachillerato, y a decir, sí, no, ¿por qué le dijiste eso? Y las chicas se levantan y empiezan a decir que eso, y ya lo nombran, hay algunas que lo dicen así, es que eso es un estereotipo, nosotras podemos y nosotras, pero hay chicas que son mucho más retraídas y que vienen con esa formación, todas y todos seguimos siendo formados en un entorno pues con estos estigmas patriarcales, ¿no? Y entonces pues vamos a traer eso, aunque nosotras estudiemos o nos dediquemos a ese enfoque de la visibilización de las mujeres y de las problemáticas o de las injusticias, también tendemos a reproducir eso. Es difícil darse cuenta y es difícil
como que parece que no, pero están más abiertas y más abiertos a incorporar nuevas ideas. Entonces, desde ahí es donde yo incido, y muchas veces Quetzalí lo ha visto. Entonces, más que yo contarle qué es lo que estoy haciendo, repito, considero yo que ella lo ha visto, cómo lo hago estando ahí. Pues bueno, a mí me pasa un poco como a Marta. Yo como comunicóloga también recuerdo una anécdota cuando Naya estaba muy, muy, muy pequeñita. Su papá, entre otras cosas, es pintor y pinta murales. Entonces ella decía, estaba chiquitita, tenía como 4 años. Decía, no, yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Porque tú nada más te sientas frente a tu computadora y la estás picando. Y yo así, no, pero no hago nada más eso, mijita. Pero bueno, vamos a verlas a ellas ahora sí, cómo es tener una mamá científica y, bueno, pues qué de lo que han hecho sus mamás ellas rescatan y se acuerdan. ¿Ha dejado algún recuerdo en su mente? Le puedo hacer preguntas sobre la ciencia y yo me las responde. Cuando hace pociones y cuando trabaja duro. Que pueda hacer cosas para mejorar tu salud. Hace muchas cosas al mismo tiempo. Yo no entiendo cómo le hace. Cuando ella estudió un doctorado cuando era pandemia y además yo era pequeña. Fíjate que después me quedé conversando con Martina y le digo, oye, ¿por qué dijiste eso? Me dice, mamá, tú un día dijiste que con uno de los grupos de tus estudiantes tenías que hacer magia para que aprendieran. Porque un día le dije, estoy así, ya no sé cómo hacer para que entiendan esto. Entonces le dije, voy a tener que hacer magia para que este grupo aprenda. Y así le dije, y ella se quedó así con las pociones, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, soy académica, no soy bruja, aunque bueno, pues una tiene que poner dosis de imaginación. Pero de alguna manera. Pues de alguna manera que aprendan algo, a veces sí es mágico, ¿no? Entonces por ahí viene la idea, ¿no? Sí, porque sí decíamos, bueno, ¿qué tipo de pociones harán? No es química, ¿no? ¿De dónde salían? Pero mira, pero ve que, o sea, cómo van agarrando, como dices, cosas al vuelo, ¿no? Exacto. Ana Karen, a ver, tú no eres mamá, pero ¿tienes algún recuerdo de tu mamá? ¿Algo que te haya inspirado en algún momento de tu vida? ¿Algún recuerdo de mi mamá que me haya inspirado? Yo siempre digo que el mejor ejemplo o la mejor modelo de rol en tu casa, bueno, la mejor modelo de rol a seguir es la que está en tu casa y es tu mamá. Y a mí me tocó la fortuna de tener una mamá súper trabajadora que siempre salía como a luchar y a traernos a nosotras de comer y este dinero para la casa. Entonces, para mí nunca no fue opción no pensar en que tendría que tener una carrera, ¿no? O una profesión. Mi mamá de profesión es dentista y ejerció y se dedicó a ejercer como maestra, ahora más en el área de inglés y en el área médica. No es tal cual científica, pero creo que finalmente para mí fue siempre como verla trabajar y siempre pensar que para mí lo más importante era seguir una profesión y educarme. Y siempre me dijeron, no sé si a ustedes también les dijeron eso de chiquitas, como nuestra mejor herencia va a ser la educación, y creo que eso fue lo que me dejó, ¿no? No, pues yo creo que es básico esto que estás comentando. Es importante tener el rol de mamá y de papá, o sea, los roles que sirvan como ejemplo a seguir para las niñas y los niños. Y ahora me gustaría preguntarle, sé que tú acabas de escribir algo relacionado, Marta. ¿Cuáles consideran que son los principales retos de pues ejercer esta labor científica, docente, de investigación social y demás, combinado con este papel de ser mamás? Fíjate que, bueno, como bien dices, acabo de terminar ayer o antier, hace poquitito, un capítulo de un libro sobre maternidad y academia, con base en una investigación empírica con mujeres mamás científicas mexicanas, que hice el año pasado.
Y se observa mucho algo que una autora que se llama Hayes, bueno, por si la quieren ahí checar, llama maternidad intensiva, ¿sí? Es un concepto de los años 90 y básicamente implica que tienes que hacer todo y todo bien, ¿no? Cumplir con todos los roles a cabalidad, ¿no? Y eso se observa en las respuestas de las mujeres que participaron en esta investigación, una especie como de supermujeres, superwoman, que no tienen derecho a caer o derecho a decir no puedo o derecho a decir estoy cansada, porque es como si estuviéramos en automático haciendo que el sistema sobreviva, ¿no? Y tenemos todo bajo control, ¿no? Es esta idea de maternidad intensiva que creo que habría que empezar a superarla ya, ¿no? Y darnos chance también de decir, pues no tengo que hacer todo yo, no debería de hacer todo yo, ¿no? Otro elemento que aparece en esta investigación y que de alguna manera a mí no me afectó tanto en mi trayectoria pues, como mamá o como académica científica es el asunto de los techos de cristal, ¿sí? Esa idea de que pues, vemos las posiciones de allá arriba, pero las vemos inalcanzables, ¿no? No podemos atravesar ese techo porque las posiciones de allá arriba están ocupadas como por varones, ¿no? Y eso se ve en los datos, ¿sí? Aunque más de la mitad de la población de posgrados, de las estudiantes de posgrado en México son mujeres, estos son datos de hace nada, de ayer o antier, hay muy pocas rectoras, por ejemplo, hay muy pocas directoras de área, hay muy pocas directoras de departamento, entonces sí somos muchas las mujeres que hacemos conocimiento, pero tenemos esos techos y uno de los principales obstáculos, y lo digo obviamente sin que se vea como algo negativo, no es la maternidad en sí mismo, es la construcción social de la maternidad, lo que se espera de nosotras como mamás. Por ahí hay un meme, a veces los memes son fuentes de conocimiento interesantes, que dice, tienes que trabajar como si no fueras mamá y ser mamá como si no trabajaras, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera de nosotras y es terrible, porque tienes que ser la mejor mamá, que esté siempre con las niñas y los niños, hacer la tarea, llevarles todo a la escuela, y a la vez la mejor en las aulas para demostrar que las mujeres sí podemos. Entonces son presiones por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que esos son los principales como obstáculos que deberíamos empezar a superar, esas barreras, ¿no? Hay autores que los llaman barreras internas, que tienen que ver más con el propio imaginario que tenemos las mujeres con respecto a lo que significa ser mamás y ser científicas, y barreras externas, ¿no? Tienen que ver con lo que Diana decía, ¿no? El sistema patriarcal, pues incluso nosotras a veces lo tratamos de reproducir y ese sistema patriarcal nos chupa para que queramos reproducir el sistema de productividad, de competitividad, cuando a lo mejor no debiéramos hacerlo así. Hay que buscar otras maneras de estar en el sistema científico, en el sistema académico, y no necesariamente reproducir lo que el sistema patriarcal ha hecho, ¿no? Porque entonces como hacerle el juego a ese sistema, ¿no? ¿Tú qué opinas, Aremis? Porque tú eres presidenta del grupo de igualdad laboral y no discriminación aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo pienso que ha habido avances en los temas de igualdad. Sin embargo, sí es necesario el tema de lograr una igualdad sustantiva, ¿no? O sea, que vaya más allá del nombre, que sea en los hechos. Y un poco abonando a lo que decía Marta, el tema de los salarios en el instituto, digamos, no, como somos parte de la administración pública, no nos pega, pero eso no se observa en todos los contextos, ¿no? Puede ser que una mujer gane mucho menos que un hombre, y de hecho hay cifras que todavía están respaldando eso. Sin embargo, pues eso ya no debería de existir, ¿no? Las mujeres hacemos las mismas tareas que un hombre y deberíamos de tener oportunidad de tener igualdad de salarios, la parte económica, ¿no? Y también un poco relacionado con lo que comentaba Marta, los temas de corresponsabilidad. O sea, lo vivimos en la pandemia, cuando nos llevaron a nuestras casas, donde nuestros trabajos se triplicaron e invadimos pues todo nuestro espacio privado, y para las mujeres fue súper complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que todavía nos falta ir cerrando más estas brechas, aunque ha habido avances, todavía no logramos cerrar la brecha. Sí, Rebe, adelante. Sobre lo que comenta Aremis, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la carga mental, ¿no? Que es algo que cada vez se trata como de estructurar más para hacerlo visible, porque la carga mental es algo que es totalmente invisible y que nos genera un desgaste súper intenso, ¿no? Entonces sí hace falta repartir mucho más esa carga mental, porque pues mientras nosotras estamos trabajando y pensando, tengo que
publicar, tengo que revisar una base de datos, tengo que hacer... Hay otra parte de nosotras que está pensando en qué vamos a cenar, hay leche en la casa, tengo que confirmar la cita con el dentista, ahorita que salga a ver si el uniforme está limpio. Entonces, esta doble carga que genera como no solamente la cantidad de pendientes laborales que podemos tener, sino la cantidad de pendientes en casa, desgasta enormemente a las mujeres, ¿no? Y es algo que yo dudo, tal vez pasa, no lo sé, que los hombres que son investigadores o que están haciendo ciencia lo estén viviendo en paralelo, ¿no? Y tengan este desgaste que es tremendo. Exacto, no sucede. Sí, bueno, y bueno, también abonando a lo que dicen ellas muy bien, que pues no hay mucho más que ahondar, yo creo. Bueno, sí, hay mucho que ahondar. Pero considero que es importante observar cómo cambiamos para las personas cuando nos convertimos en mamás. O sea, ya la forma con las amistades, en el trabajo no se diga. Uh-huh. Y cuando yo fui mamá, que casi me reincorporaba del periodo de incapacidad, regresé, mi hija muy chiquita, todavía no cumplía ni un año, y me postularon para un puestito ahí honorario en la escuela, y a un ex compañero, ya no está ahí en la escuela, se le ocurrió decir, bueno, porque cuando me preguntan a mí, ¿aceptas la postulación? Yo digo sí, y así enfrente de todo el mundo él se le ocurre decir, Diana, tú acabas de tener a tu bebé, ¿qué estás haciendo? Deberías de irte a cuidarla, ¿cómo vas a postular? Híjole, y yo así con todavía todas las hormonas. Oye, y bueno, ya antes de que te vayas y te podamos despedir, agradeciéndote tu tiempo, ¿cómo crees que el conocimiento puede fungir actualmente en este mundo justamente de redes sociales, de inteligencia artificial, como un aliado, como un amigo, como un refugio para nuestras niñas? Pues miren, yo creo que la inteligencia artificial hoy hablemos de inteligencia artificial generativa, porque si hablamos como un todo, la inteligencia artificial, primero tenemos que entender que la que hoy estamos hablando es generativa, ¿no? Finalmente es conocimiento. Y sí, el conocimiento siempre ha sido refugio, pero hoy en tiempos de inteligencia artificial, pues este conocimiento se vuelve más poderoso y está cambiando todo, ¿no? La IA, sabemos que cómo trabajamos, las profesiones del futuro, cómo aprendemos, saber cómo funciona la inteligencia artificial, cómo usarla y cómo cuestionarla, eso nos debe de dar el control en vez de miedo, ¿no? Porque en cuanto sepamos cómo usarla, cómo cuestionarnos y cómo funciona, eso nos va a llevar a controlarla, ¿no? Si nosotros sabemos controlar algo, nos da poder, ¿no? Y entonces se convierte en un amigo, en un aliado o aliada o aliade que te da confianza, ¿no? Cuando entiendes que la tecnología, de esa tecnología de la que quieras, pero inteligencia artificial, si la entiendes, entonces no te vas a sentir reemplazada, no te vas a sentir perdida, te vas a sentir empoderada. Y entonces puedes usarla ahí a tu favor, puedes aprovecharla para aprender más rápido, puedes aprovecharla para crear cosas nuevas y hasta para desafiar cosas que no te convencen, ¿no? Entonces, creo que la IA puede generar, que aunque la IA te pueda generar preguntas, te pueda generar contenido, te pueda responder preguntas, pues hay algo hoy que todavía la IA no tiene, y el ser humano es el único que lo tiene, y es el pensamiento crítico, la creatividad, las emociones y la conciencia. Y entonces, en lugar de depender de la IA para todo, pues podemos verla justamente como eso, como una herramienta que mientras sigamos cultivando y aprendiendo a utilizarla y aprendiendo a generarla, entonces se va a convertir en algo que nos haga únicos, ¿no? Entonces, en este mundo de tecnología, pues que va avanzando exponencialmente, el conocimiento es esta base sólida que nos va a mantener firmes, que nos va a ayudar a tomar decisiones y que la IA se convierta en ese espacio que nos ayude a navegar con seguridad. Claro que le tenemos que tener, o sea, yo soy muy optimista ante tecnología y claro que le tenemos que tener como, no diría miedito, pero sí tenemos que tener cuidado y aprender que existen los sesgos y aprender que existen temas que se llama en inteligencia artificial, se llama las alucinaciones
de la inteligencia artificial, que la IA alucina, o sea, quiere decir que literal se inventa cosas, o sea, no depender tanto de esta, pero pues yo creo que eventualmente se va a convertir en una herramienta, pero lo que sí les digo es, y es lo único que les metería un poquito de miedito, es que tal vez hoy la IA no te va a quitar tu trabajo, pero una persona que sepa de IA sí lo va a hacer, y en el futuro probablemente sí sea la IA quien lo haga. Entonces ese sería como el poquito miedo que les metería, pero justo para darles esa inspiración a aprender. Y con esto cerraría, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ana Karen, de verdad, espero que sigamos en contacto, espero que Claro podamos que sí. seguir aprendiendo muchas cosas de STEAM contigo, y bueno, pues te mandamos un beso, un abrazo, nosotras seguiremos por aquí terminando de charlar. Hasta pronto. Yo diría que hay que decirles a las niñas, también a los niños, pero especialmente a las niñas, que el conocimiento nos hace más libres, ¿sí? Que saber más cosas nos puede permitir tomar mejores decisiones en nuestra vida personal, laboral, amical, etcétera, ¿no? Entonces, sí, que saber más nos hace más libres, ¿no? Más libres de poder tener las riendas de nuestra propia vida, y que eso es importante como mujeres, ¿no? Y para ser lo que queramos ser cuando queramos serlo, ¿no? En el caso de las niñas más chiquitas. Esto de ayudarles a desarrollar, ¿no? su relación con el conocimiento, con la ciencia, es algo que ellos van a hacer poco a poquito, ¿no? Tampoco ahorita les vamos a decir, mira los libros, el conocimiento, están de pronto como muy peques, ¿no? Y a su ritmo tienen formas diferentes de entender el mundo. Entonces, creo que lo mejor es ir poco a poco, irlos acercando, sacarlos mucho. O sea, de verdad necesitan ellos interactuar con el mundo de afuera, ¿no? Ir a los jardines, ir a los bosques, ir a las playas, tocar la arena, tocar el agua del mar, ver conchitas. Todas esas experiencias humanas en el afuera y no en las tabletas, es lo que les empieza a ayudar a construir esta relación favorable con qué es, por qué suena, por qué se siente, por qué, ¿no? Entonces yo sí sugiero que nos vayamos poco a poquito con las infancias, que los tratemos bonito, que les demos todas estas experiencias de vida que están en la naturaleza, con animales, ¿no? Ir a zoológicos, ir a acuarios, todo eso les ayuda como a tener esta buena relación con el conocimiento, con la ciencia como aliado, y poco a poco irán acercándose a otras herramientas, ¿no? A las tablets. Y ya cerramos el programa nada más mandando un mensaje a nuestras mamás que nos ven, al público en general que nos llegue a ver en este programa. Para cerrar este programa, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a decir para dejarles ahí en la mente algo sobre lo que reflexionar durante mucho tiempo? Vamos a ver lo que nos dicen estas pequeñas. Es un pop-it de teclado y un robot. Tengo este libro que es sobre una científica que se llamaba Jane Goodall. Ella estudiaba a los chimpancés, cómo era su vida en la selva. También está el chango, es un tiburón blanco. Y también tengo otro libro. Este se llama Los 100 animales marinos. Ay, no, pues ya no tengo nada que decir. ¿Qué diré? Retomar los mensajes que nos dieron ustedes. La verdad es que yo espero de verdad que ustedes hayan encontrado en esta charla algo que llevarse a su mente, a su corazón, que les brille tanto la mente como al interior de sí mismas, y que también las mamás, las abuelas, las mujeres no tan jóvenes sepan que siempre es momento de despertar curiosidad por algo, de interesarse por algo, de empezar a liberarse incluso de cosas que les permita, voy a leer esto que me gusta, voy a hacer esto que me gusta, las edades, las regiones en las que una nace, en fin, hay muchas barreras que poco a poco tenemos que ir sorteando para
a través del conocimiento, ser más libres, ser más poderosos. ¿Por qué? Porque podemos responder, porque podemos actuar, porque podemos defender una idea. Entonces, bueno, gracias por haberse quedado hasta el final del programa. Lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también, y espero que nos acompañen en la próxima emisión de Radio ESPM. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Un besote hasta donde estén, a nuestras niñas y a la audiencia. Exacto. Esto fue Radio ESPM. Un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica, Compartamos la pasión por la salud pública. donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM.